Ahora sí, pues vamos a empezar nuestro tema de hoy, que son los giros en la creación, y vamos a ponernos en presencia de nuestro amado Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque permites que una vez más, otro miércoles más, podamos reunirnos aquí en tu presencia, Señor. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por todo lo que nos das, que nosotros no merecemos. Gracias por tu amor, Señor. Madre Santísima, ayúdanos, enséñanos a amar a tu Hijo, a amar a Jesús, alabarlo, adorarlo y glorificarlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que mandes tu Espíritu Santo sobre nosotras para poder entender y comprender lo que tú nos quieres decir a través de estos escritos de Luisa Picarreta, a través de este libro tan hermoso y maravilloso como es el libro del cielo. Amén. Bueno, pues vamos viendo, continuándolo en los giros que es la oración en modo divino. Y hoy vamos a ver, pues, qué es eso de los giros, cómo girar en la creación, ¿no? Y vamos recordando los pasos de girar para saber, pues, qué tomar, ¿verdad? Primero, pues, como les dije en el video pasado, pues nos fundimos en el Señor. Ya vimos lo que, si vieron el video, pues ahí eh, vimos esos conceptos básicos para girar, que, pues, que son tres, que es el fundirse, el dar ese te amo y el tomar esos tesoros divinos. Vimos lo que significa cada una de estas cosas y pues hoy vamos viendo lo que es los giros en la creación, ¿verdad? Y vamos a tomar todas las cosas de Dios, eh, tanto de la creación como también de la redención, que eso lo vamos a ver ya en el próximo tema, cómo girar en la redención. Y después de tomar estas cosas creadas con esa potencia del fiat, que ya sabemos lo que significa fiat, pues tomamos a todas las criaturas pasadas, presentes y futuras y podemos tomar sus voluntades humanas para rehacerlos y repararlos, ¿verdad? Entonces, rehacemos y reparamos, le damos el te amo a Jesús por todos, es decir, esa correspondencia de amor. Y una vez que los actos están rehechos y divinizados, los sellamos en el divino querer, y este sello del divino querer puede ser hasta con los actos de nuestra Madre Santísima y de Jesús, que eso ya lo vamos a ir viendo cuando veamos los giros en la redención. Y después también pedimos pues que se extienda el reino. ¿Y cuál reino? El reino de la divina voluntad. Y esto es para recordarnos el proceso de un giro que nos va a ayudar y que nos ayudará poco a poco a poder entrar para familiarizarnos, pues, lo que es un giro. Y después vamos a ir modificando nuestra oración en modo divino, ¿verdad? En la medida en que nosotros vayamos acostumbrándonos y habituándonos a todos nuestros actos y para llegar a hacer todo un giro continuo, así todo el día, ¿no? Desde que nos levantemos. Es poco a poco, ¿no? Entre más conozcamos, más podemos ponerle esa terminología, por decirlo así, a nuestra oración en modo divino. Y vamos a ver cómo em, cómo vamos a tomar los actos de la creación, ¿verdad? Ya vimos lo que debemos tomar y hemos visto que en la introducción, que si se acuerdan, de qué son los giros y vamos a empezar con, con la creación. Y para girar en la creación, pues hemos visto
que Dios puso un atributo divino, o sea, una cualidad divina. La creación tiene actos y el acto es el movimiento, es ese impulso, y hay 2 tipos de actos, los actos que se hacen en el adextra, que ya vimos lo que significa, que es ese movimiento externo que puede tener la creación, por ejemplo, como el vuelo de los pájaros, el trueno, las olas del mar. Y todos estos movimientos por afuera, o sea, por el adextra, son movimientos de la creación. Pero la creación también tiene un movimiento interno, o sea, en el adintra. Es decir, son actos internos. Y estos actos han estado sin moverse por años, es decir, por mucho tiempo, porque nadie ha entrado a tomar ese movimiento de Dios. Y en el adintra se encuentra todo lo que es el atributo divino y revela el movimiento externo, y aquí es el movimiento divino, o sea, el movimiento de Dios. Y Jesús le dice a Luisa que por muchos años nosotros solamente hemos tomado el movimiento externo porque es lo único que nosotros podemos ver de la creación, aquello que se mueve por fuera, ¿verdad? Y aquello que nos beneficia, ¿verdad? Ese movimiento de la creación por afuera, por ejemplo, las plantas que producen sus frutos, que nos alimentan, ¿verdad? Y únicamente hemos tomado esa parte externa de esos atributos del Señor. Y el movimiento externo de Dios queda ahí, queda en silencio, fruto que no hemos tomado completo, porque Dios ha puesto una característica en cada cosa creada. Y ya lo vamos a ir ahorita explicando. Entonces hemos visto que tenemos que tomar precisamente esto, ¿verdad? Tomar ese atributo divino que es el movimiento de Dios. ¿Y cómo vamos a tomar ese atributo divino? ¿Cómo? Primeramente, pues conociendo los atributos de Dios. Nosotros no conocemos en la plenitud a Dios, y para poder conocer a Dios, no solamente de la parte externa, sino también ese movimiento externo que hay en cada cosa creada. Y es un movimiento interno porque en cada cosa creada, Dios la hizo y puso su fiat en cada cosa creada, puso un hágase, y para que hubiera ese movimiento divino, tuvo que haber puesto un atributo, es decir, una característica esencial de lo que es Dios para que tuviera esa potencia divina de que la creación nunca termina, es interminable. La creación siempre se multiplica y lo hemos visto, ¿verdad? Pensemos en las semillas, ¿verdad? Se planta un árbol después del tiempo, se pone unas semillitas en la tierra, crece, es un árbol, da fruto, ese fruto nos da semilla, lo volvemos a plantar y vuelve a crecer y así sucesivamente a través de los años, o sea, se multiplica, ¿no? Tiene eso de la multiplicidad que ya lo vamos a ir viendo. Y hemos visto en temas anteriores cuáles son los atributos de Dios, ¿verdad? Eso lo vimos en los primeros videos. Y para conocer a plenitud a Dios, ¿verdad? Esto me va a llevar a conocer a Dios. Si no conozco a Dios, ¿cómo nos vamos a poder abandonar? Si no conozco a Dios, ¿cómo puedo orar con Él? Y para poder distinguir el atributo de Dios, hay que distinguir primero qué es un atributo y qué es una virtud, porque podemos confundir el atributo y la virtud, ¿verdad? Un atributo eh, es una característica eh, esencial de Dios, que solamente es de Dios, ¿verdad? Es una cualidad divina, exclusiva de Dios, y nadie más lo puede tener, solo Dios, ¿verdad? Y aquí tenemos unos ejemplos de que Dios es omnipresente, que está presente en todos lados, es omnipotente, es omnividente, que ve todo, es omnisciencia, que sabe todo, es infinito, es unicidad,
es inmutable, o sea, que no cambia. Y bueno, hay muchos, ¿verdad? O sea, hablar de todos los atributos de Dios, olvídenlo, necesitarían años, ¿verdad? Pero vemos aquí unos ejemplos y se pueden nombrar muchísimos, ¿verdad? Y entendiendo todos esos atributos de Dios para conocerlo y visualizar en las cosas creadas a Dios, entonces vamos viendo que es una virtud, ¿verdad? Si el atributo es algo esencialmente de Dios y que nadie lo puede poseer, entonces, pues, ¿qué es la virtud? ¿Qué creen ustedes que es la virtud? Vamos viendo, ¿verdad? La virtud es una cualidad divina que el hombre la adquiere o la puede alcanzar, ¿verdad? Conocemos algunas virtudes, ¿no? La virtud de la paciencia, por ejemplo, ¿verdad? Se puede alcanzar, ¿verdad? No todos tienen esa virtud, pero se puede alcanzar, ¿verdad? Entonces, la virtud es esa cualidad divina que puede alcanzar. ¿Y cuáles son esas cualidades divinas que se pueden alcanzar? ¿Verdad? Ser bondadoso, ser humilde, ser paciente, amable, prudente, casto, sencillo, responsable, generosos. Y así podemos ser nosotros, podemos ser pacientes, ser prudentes, ¿verdad? Podemos ser sencillos, pero aquí no podemos decir que el hombre es omnipotente, que es infinito, que es omnividente, omnisciencia, ¿verdad? Estos son atributos exclusivos de Dios y estos jamás los vamos a poder alcanzar los hombres. Las virtudes, claro que sí, esas sí las podemos alcanzar. Luisa Luisa Picarreta llegó a la fusión total de Dios, de divinizar, o sea, su humanidad fue divinizada porque hubo una fusión total entre Luisa y la voluntad de Dios. Y para poder girar, o sea, para orar en modo divino y poder meterte toda esta omnipotencia, esta omnividencia de Dios, etcétera, y todos estos atributos divinos, es decir, para tomar ese movimiento interno y el movimiento de la dintra que tiene cada cosa creada, pues vamos a ver lo siguiente. Miren, Jesús le dice a Luisa que Dios puso en cada cosa creada un atributo. El Padre puso un atributo divino y vamos a descubrir qué es lo que dicen las palabras de Jesús, lo que puso en cada cosa creada para que nosotros nos vayamos dando cuenta y concientizando de lo que puso, de sus atributos y entrar y tomarlos cuando giremos. Es bien bonito, vamos a ir viendo aquí, descubriendo todo esto. Entonces vamos viendo, son algunos ejemplos que les voy a dar de lo que Jesús le dice a Luisita Picarreta. Vamos viendo el primero, la creación y sus significados divinos. Primero, el cielo. Y Jesús le dice a Luisa Picarreta, si miras el cielo, tu ojo no sabe descubrir sus confines. Donde quiera que mira, el cielo no sabe decir dónde comienza ni dónde termina. Imagen de nuestro ser que no tiene principio ni fin. Y nuestra voluntad alaba, glorifica en el cielo azul a nuestro ser eterno, que no tiene principio ni fin. Entonces, ¿cuál es el atributo de Dios que no tiene principio ni fin que Dios puso en el cielo? ¿Cuál es? Ese atributo se llama eternidad, ¿verdad? No se ve dónde comienza ni dónde termina. Y cada vez, muchachas, cada vez que veamos al cielo, ¿qué veremos ahí? Veremos a Dios que puso, veremos, perdón, lo que el Padre, nuestro Padre, puso en el cielo y que puso su eternidad, su infinitud y esa extensión de Dios. Y podemos decir cuando hagamos nuestro giro, cada vez que veamos ese cielo azul o en la noche, a veces que se ve la luna muy bonita y todo en el cielo, ¿verdad? Decir, tomo y hago mío la eternidad que no tiene principio ni fin,
hago mío el acto único y eterno de Dios, que es infinito y eterno, ¿verdad? Esa es una forma de hacer un girito en la creación en el cielo, porque ya estamos viendo ese atributo que es la eternidad. Entonces vamos con nuestro siguiente cosa, que son las estrellas. ¿A cuántas de nosotras no nos gusta ver un cielo estrellado? Preciosísimo, ¿verdad? Y vamos viendo primeramente qué le dijo Jesús a Luisa en cuanto a las estrellas. Dice, este cielo está adornado de estrellas. Esto es imagen de nuestro ser, pues igual que la divinidad es un acto único, el cielo es uno, pero en la multiplicidad de las estrellas se semejan nuestras obras ad extra, que descienden de este acto único, y los efectos y las obras de este único acto son innumerables, y nuestra voluntad en las estrellas ensalza y glorifica los efectos y la multiplicidad de nuestras obras, en las cuales encierra a los ángeles, al hombre y a todas las cosas creadas. Miren qué bonito. Entonces, nuestro Dios, nuestro amado Padre, puso muchos atributos en las estrellas. Vamos a ver aquí dos. Primero, la unicidad, la unicidad. Y aquí nos dice que desciende de ese acto único, y los efectos y las obras de este único acto son innumerables. Y dentro del acto único hay infinidad de obras que son innumerables, donde el acto único hay una multiplicidad de estos dones y de tesoros. ¿Y qué hay dentro de ese acto único y eterno de Dios? ¿Qué hay? Pues todos los actos del pasado, del presente y del futuro, ¿verdad? Las estrellas que están unidas en el cielo representan la innumerabilidad de los actos de Dios. Y la multiplicidad de Dios, que es otro atributo, ¿verdad? Y dice, y nuestra voluntad en las estrellas ensalza y glorifica los efectos y la multiplicidad de nuestras obras, ¿verdad? Solo Dios es capaz de multiplicarse. Un acto en la divina voluntad tiene el poder de multiplicarse hasta el infinito. Las estrellas son innumerables y se multiplican. Nunca van a acabarse porque representan la multiplicidad de Dios. Y cuando veamos al cielo, ¿qué tomaremos? Tomaremos ese acto único y eterno de Dios y todos los actos representados en cada una de las estrellas que se multiplican hasta el infinito. Y, y cuando cada una de estas estrellas representa un acto divino que se multiplica hasta la eternidad. Entonces, reflexionemos, imaginémonos si le damos el te amo a Jesús por cada estrella representada en cada acto divino, y que ese mi te amo, ¿verdad? Por cada estrella se multiplique hasta el infinito. Y se puede hacer aquí un girito, y les doy un ejemplo. Te amo, Jesús, te alabo y te bendigo, y por cada estrella tomo y hago mía todas las voluntades humanas para ponerles el acto divino, y que cada buena voluntad se una a la tuya para representar mi te amo, te alabo y te bendigo, multiplicado hasta el infinito. Miren, qué bonito, ¿verdad? Si se le da el te amo a Dios por cada estrella. Y aquí estamos tomando ese atributo que nuestro Padre puso en las estrellas. Ahora vamos con el siguiente, el sol. El sol. Y vamos a ver qué nos dice aquí nuestro amado en este libro tan bonito. Dice, ahora pasa a mirar el sol bajo la esfera del cielo. Se ve una circunferencia de luz limitada que contiene luz y calor, que desciende a lo bajo, inviste toda la tierra, y esto es imagen de la luz y del amor del Supremo Hacedor, que ama a todos, hace bien a todos, y que desde la altura de su majestad desciende a lo bajo hasta en los corazones, hasta en el infierno, pero calladamente, sin estrépito, donde quiera que se encuentre.
Oh, cómo nuestra voluntad glorifica y ensalza nuestra eterna luz, nuestro amor inextinguible y nuestra omnividencia. Entonces, aquí vemos estos atributos de Dios, la omnividencia, ¿verdad? Vemos la luz, el calor, ¿verdad? El amor del supremo creador, ¿verdad? ¿Y cómo es la luz de Dios? Es eterna e increada. La luz eterna, luz increada, amor inextinguible y nuestra omnividencia, dice ahí el texto, ¿no? Y la omnividencia, dice nadie, la omnividencia es de que nadie se puede esconder del sol, ni se puede tapar, ¿verdad? Hay hasta un dicho, ¿no? Que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Todos conocemos ese dicho. Y Jesús nos está diciendo muy claro, ¿verdad? Todos los atributos que puso en el sol y todavía hay más, ¿no? Entonces, ¿qué tomamos del sol para llevar a todas las almas? Pues la luz, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la luz de Dios? Pues que es increada, que es eterna, ¿verdad? El calor que es divino para que llegue a todas las almas que están frías. La omnividencia que inviste a todos, que nadie se puede esconder de él. El silencio que todo lo hace calladamente y sin estrépito, ¿verdad? Para llegar a todas las almas, para calentar a las almas más duras y obstinadas, para darle ese te amo a Jesús, ¿verdad? Y como con esto, si se fijan, estamos tomando estos atributos de Dios, ¿verdad? Para hacer los giros. ¿Se fijan? Por eso es importante conocer, ¿verdad? Cuáles son los atributos para que nuestro vocabulario se vaya extendiendo para darle cada vez más nuestro amo en todas las cosas que vayamos viendo y conociendo, que ya están ahí, ¿no? Todo el mundo hemos visto el cielo, las estrellas, el sol. Ahora nos vamos a ir con algo también muy bonito, con el mar. ¿Verdad? El mar, y dice, nuestra voluntad murmura en el mar y en la inmensidad de las aguas que esconden innumerables peces de toda especie y color. Glorifica nuestra inmensidad que todo envuelve y tiene como en un puño a todas las cosas. Entonces, el atributo, uno de los atributos del mar, pues es la inmensidad, ¿verdad? La inmensidad de las aguas. Y Dios es inmenso. Y inmensidad significa grande, que no tiene medida, que no tiene ni principio ni fin. Inmenso, innumerable movimiento, ¿verdad? No se sale de sus límites, ¿verdad? Sabemos que lleva un orden, el orden de Dios. ¿Verdad? Toma en un puño a todo en un mundo marino que está dentro, ¿verdad? Sabemos que el mundo marino y todas las especies que existen en el mar, ¿no? Todos desde las ballenas hasta los pescaditos más chiquitos, todas las plantas que hay en el mar, las conchas, todos los arrecifes, todos, o sea, es inmenso todo lo que hay en el mar y todo lo que nosotros podemos tomar, ¿verdad? Y nosotros, como no conocemos, por eso es importante el conocimiento, hermosas, nosotros podemos darle nuestro te amo en ese movimiento incesante del mar, ¿verdad? ¿Han visto el mar que parezca un lago sin movimiento? ¿Alguien lo ha visto? Nadie, porque el mar siempre se está moviendo, aunque sea con olas chiquitas o con tremendas olotas, ¿verdad? ¿Verdad? Y podemos nosotros tomar ese movimiento incesante de las olas del mar para darle nuestro te amo, te alabo, te bendigo, te doy gracias incesantemente en cada acto, ¿verdad? Podemos tomar todo el mar en un puño para tomar toda la vida, todo el mundo, todas las almas, las pasadas, presentes y futuras. Podemos tomar del mar su inmensidad para alabar y adorar a Jesús en su inmensidad y reconocer.
que solo Él es inmenso y eterno y que no hay nadie más poderoso que Él. ¿Se fijan? Y bueno, hablar del mar o del sol, o sea, podríamos hablar de los atributos y todo lo que podemos tomar de toda esta creación que realmente es hermosísima. Y vamos con el siguiente, los montes, ¿verdad? Dice nuestro señora Luisa, dice, nuestra voluntad glorifica la imagen de nuestra inmutabilidad en la firmeza de los montes. Inmutabilidad. ¿Qué es eso? ¿Habían escuchado esa palabrita? Inmutabilidad. La inmutabilidad significa que no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No es voluble, como nosotros sí cambiamos, ¿verdad? Estamos de malas, estamos de buenas. Dios no cambia. Nuestra voluntad humana sí es voluble, ¿verdad? Tomemos la inmutabilidad de Dios, la firmeza de los montes, de las montañas. Llevemos esa firmeza a todas las voluntades humanas para que no sean mutables, que no estén cambiando el querer de Dios, sino que sean firmes en el te amo a Jesús y en responderle, corresponderle a Dios en el te amo y en darle toda su vida. Y ahí tomamos también la nuestra. ¿Se fijan qué impresionante es todo esto? En la creación y todo lo que podemos tomar, todo lo que Dios ha puesto en esto. Entonces vamos con el siguiente, que es el trueno. El trueno, dice en Jesús a Luisa, dice, la imagen de nuestra justicia es el ruido del trueno y en el estallido del rayo, ¿verdad? Entonces aquí el atributo es la justicia de Dios. Y cada vez que nos despierte un rayo en la noche, lo primero que nos debe de llegar a nuestros pensamientos no es ese miedo, sino tomar la misericordia y justicia unidas a la voluntad de Dios. ¿Y qué es justo para Dios? ¿Qué nos dicen los evangelios en San Mateo? Busquen primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás se les dará por añadidura. Y cuando llegue un trueno, imaginémonos la voz de Dios exigiéndonos a nosotros que le demos la justicia. ¿Y cuál es la justicia que le tenemos que dar a Dios? Que le demos a Dios, eso ya lo habíamos visto, dándole nuestros actos diarios e ininterrumpidos, ¿verdad? La misericordia y la justicia se están en un equilibrio, pero a nosotros nos toca tomar los actos de todos para alabar, rehacerlos y entregarlos limpios a Dios, porque sabemos que los actos son de Dios y tenemos que devolvérselos a Dios con voluntad divina. Por eso, en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras deudas, porque nosotros estamos tomando los actos de Dios y no son de nosotros, son actos y es una deuda que tenemos. Entonces, darle a Dios nuestros actos rehechos y reparados es darle la justicia a Dios. Entonces, imagínense en el rayo y hagamos un giro en el rayo, devolviéndole a Dios lo que es justo y Dios nos lo reclama en la naturaleza. Así que fuera miedos de los rayos, hermosas, fuera miedos de los rayos, de los truenos y las centellas, ¿verdad? Giremos y demos ese te amo. Porque si no tomamos estos atributos de Dios, si no estamos en movimiento, si no estamos moviendo a Dios, porque muchas veces oramos, lloramos y parece que no pasa nada. ¿Y por qué? Porque no estamos orando en forma adecuada. La oración en modo divino, en este caso los giros, estamos tomando esa potencia divina y al tomarla hay un movimiento divino y Dios hace caer gracias y bendiciones a todas las almas incesantemente. Por eso nuestra vida debe de ser un giro continuo y más estaremos unidos al acto único y eterno de Dios. Entonces vamos con el siguiente, que sería el pajarito.
Dice Jesús, dice, la imagen de nuestra alegría en el pajarillo que canta, que trina y gorjea. Entonces, el atributo aquí sería la alegría, ¿verdad? La alegría es un atributo divino, porque la alegría de Dios es permanente. La falsa alegría del mundo es pasajera, es temporal. La de Dios es permanente, ¿verdad? La alegría de Dios permanece en la tribulación, en los gozos, permanece en todos los actos, en todas las circunstancias, en todos los tiempos. Del pajarito vamos a tomar la alegría de Dios, ¿verdad? Que Él depositó en su canto. Cada vez que escuchen un pajarito, acuérdense de esto, que es la alegría que Dios puso en el canto de estas aves, ¿verdad? El pajarillo que canta, que crina, que gorgojea, y tomemos esto y llevémoslo a todas las almas para que en cada una podamos contarle a Dios y unirnos al canto del pájaro en el te amo, te alabo, te bendigo por la alegría que ha puesto en ese don divino, ¿verdad? Y decirle que extienda ese reino, esa alegría divina a todas las criaturas, ¿verdad? Especialmente ahorita que vivimos tanta ansiedad, tantos temores, tantas depresiones. Entonces vamos viendo nuestro siguiente elemento, por decirlo de alguna manera, la tórtola. Ay, la tórtola, dice, la imagen de nuestro amor gimiente en la tórtola que gime. Bien dice, no, ay, parecen tortolitos, ¿no? Cuando hay una parejita, miren. Y ese atributo es el amor. Cada vez que vean una tórtola, piensen en ese amor de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos esta característica que puso Dios en esa tórtola, ese amor gimiente, ¿verdad? ¿Han escuchado alguna vez el amor gimiente? Las tórtolas tienen ese ruido, esa expresión que Dios les puso como implorando, ¿verdad? Con melancolía, etcétera. El amor gimiente es ese que implora con dolor. Imagínense a nuestro Dios, a nuestro Jesús implorando con ese amor gimiente a las criaturas. La imagen de nuestro amor gimiente es la tórtola que gime y que nos está poniendo a cada instante y a cada momento que nos unamos a este don que Él nos quiere dar, este don de vida divina. Vamos viendo el siguiente, que es el cordero. Y dice, la imagen de la continua llamada que hacemos al hombre en el cordero que bala, diciendo en cada balido, a mí, ven a mí, ven a mí. Y nuestra voluntad nos glorifica en el continuo reclamo que hacemos a la criatura, ¿verdad? Ese llamado continuo. A mí, a mí, a mí. Así le hacen los corderitos, ¿verdad? Jesús le dice a Luisa en el volumen 19 sobre este corderito que bala. Imagínense el sonido del cordolito, ¿verdad? Todos hemos escuchado a estos corderos cómo le hace, ¿verdad? Nuestro Señor nos está diciendo aquí ese llamado continuo. Jesús dice, todas las cosas creadas tienen un símbolo nuestro, ¿sí? ¿Verdad? Nuestra voluntad, ¿verdad? Tiene el empeño de ensalzar y glorificarnos en todas nuestras obras. Y si ya vimos en cada cosa creada que Dios puso un movimiento divino y estamos viendo estos atributos, entonces vamos a ver cómo le vamos a hacer. Y estos son algunos ejemplos, ¿verdad? También en los leones puso cosas, en los burros, en los cotorritos, ¿verdad? En muchísimas cosas, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos. Entonces vamos viendo lo que dice, em, permítanme, lo que dice en este volumen 19. Espérenme un segundito, ya se los leo.
de este cordero, ¿no? Dice, todas las cosas creadas tienen un símbolo nuestro, una imagen nuestra y nuestra voluntad. Tiene el desempeño de ensalzarnos y glorificarnos en todas nuestras obras, porque siendo la obra de la creación, obra del fiat supremo, convenía a ella el conservarnos la gloria en todas las cosas creadas, íntegra y permanentemente. Ahora este empeño, nuestro querer supremo lo quiere dar como herencia a quien debe vivir en la unidad de su luz, porque no sería conveniente vivir en su luz y no fundirse en los actos del fiat supremo. Por eso, mi pequeña hija, todas las cosas creadas y mi voluntad te esperan en cada cosa para repetir sus mismos actos, para glorificar y ensalzar con la misma voluntad divina a tu Creador. ¿Se fijan? Aquí Jesús, en este volumen 19, que ya luego les digo qué día, aquí se me pasó ponerla, le dijo esto, eh, sobre todo lo que hay en cada cosa creada. Y ahora vamos viendo, ¿verdad? Si ya vimos que en cada cosa creada Dios puso ese movimiento divino, pues vamos a ver cómo le vamos a hacer para girar, ¿no? Entonces vamos a hacer una lista y yo les recomiendo, hermosas, que se compren un cuaderno para ir apuntando los puntos, para que no se nos olviden, para cuando empecemos a hacer esta oración en modo divino, tengamos así como que puso Dios en cada cosa, porque luego se nos olvida, muchachas. Entonces, por ejemplo, en el sol, ¿qué atributo es? Pues la luz, el calor, ¿verdad? En en las estrellas puso la unicidad, en el cielo la eternidad, en el trueno esa justicia de Dios, etcétera, etcétera. Em, Jesús le dice a Luisa una cosa bien, muy bonita. Dice que cada uno de nosotros, que ya les voy a investigar luego en qué volumen se lo dice, cada uno de nosotros, de sus criaturas, representa un color distinto en su divinidad, ¿verdad? Entonces vamos escogiendo una cosa creada, identifiquemos los atributos en esta cosa y ahora identifiquemos ese movimiento divino o la característica divina, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería un movimiento divino que hace el sol? Da luz, da calor, sabemos que hace germinar, purifica, da vida, da lluvia, evapora, sale el arco iris, nos da la vitamina D, importante para nuestro sistema inmune, y así podremos nombrar muchas características del sol. Y ahora es el momento de girar. Por eso es importante que analicemos todas estas cosas creadas. Por eso es importante el conocimiento y hagamos nuestras listas de las cosas creadas. Y si no sabemos muchas características de la creación, por ejemplo, el agua, ¿verdad? El viento, investiguemos, ya que esto nos va a ayudar a hacer nuestro giro, ¿sí? Y vamos viendo en el momento de girar, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para girar, pues es fundirnos en Dios, ¿verdad? Que ya vimos lo que es fundirnos en el video pasado. Decirle, no soy nada, Dios es todo, ¿verdad? Para dar vida a todas las almas, ¿sí? Dar ese te amo, perdón. Y ahora sí, por ejemplo, con el sol, ¿verdad? Tomo y hago mío la luz del sol para dar vida a todas las almas y hacer germinar el don de la divina voluntad. Por ejemplo, y es que se puede ser tan extenso, por eso yo les recomiendo que se compren un cuadernito y vayan apuntando ahí los que les salga de su corazón, según así lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Entonces, vamos a viendo aquí un ejemplo con los puntos que les he dicho. Aquí, por ejemplo, en el sol. No soy nada, Dios es todo, Padre, te amo. Tomo y hago mío el calor divino del sol, y con ese calor llevo a todas las almas, las más obstinadas,
y las más duras de recibir ese calor para que se fundan en el calor divino y lleguen a vivir y purificarse y se extiende el reino en cada alma obstinada para darte mi te amo, te alabo y te bendigo por las almas pasadas, presentes y futuras y extiendas tu reino. Fiat, fiat, fiat. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. Y tenemos otro ejemplo. No soy nada, Dios es todo, Padre te amo, tomo y hago mío la omnividencia que pusiste en el sol, que tus rayos lleguen a todas las criaturas, que ninguna quede sin revestirse de la luz divina y recibiendo la luz divina reconozcan la omnipotencia divina que los está invistiendo para darte el te amo, te alabo y te bendigo y se extiende el reino en todas las criaturas. Pongo en cada rayo del sol mi te amo a nombre de las almas pasadas, presentes y futuras y extiendas tu reino. ¿Se fijan? O sea, todas las partes que tiene, por ejemplo, este giro. Y tenemos otro ejemplo. Primero, no soy nada, Dios es todo, Padre te amo. Y aquí, tomo y hago mío la diversidad de colores que pusiste en un rayo del sol y tomando a todas las almas que nos diste a cada uno un color, deposito un color divino en cada una de ellas para purificarse sus almas y traerlas a vivir en él, darle la luz de los conocimientos divinos puestos gratis para que te reconozcan, para hacer y vivir este reino a todos. Te doy mi te amo por las almas pasadas, presentes y futuras y extiendas tu reino. Fiat, fiat, fiat. ¿Sí? ¿Se fijan? Que se está distinguiendo la actividad, se está distinguiendo el atributo, ¿verdad? Y es más fácil saber girar. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, irnos acostumbrándonos, habituándonos. Por eso yo les recomiendo, cómprense un cuadernito así que sea su diario entre Jesús, entre el amado Padre y ustedes, y entre más vayan conociéndose, más se va extendiendo el vocabulario y podemos decirle más cosas a nuestro Señor, que es muy lindo todo esto, ¿verdad? Claro que es suficiente darle ese te amo a Dios, ¿verdad? En las flores, en el cielo, en el mar, pero es suficiente para aquellos que están conociendo esto poco a poco, porque Jesús le dice a Luisita, dice, basta con decir te amo. Pero más adelante Jesús le dice, hija, toma mis atributos y llévalos a las almas, la luz del sol, la firmeza de las montañas. Es decir, Jesús le está pidiendo más, que haga giros completos, ¿verdad? Que los reconozca, porque si nosotros no reconocemos a Dios en la creación, no reconocemos su omnividencia, su omnipresencia, su amor, su misericordia infinita, etcétera. ¿Verdad? Y nosotros no vamos a conocer a Dios y sucederá que vamos a tener miedo en el trueno, en las tempestades, ¿verdad? Vamos a renegar cuando haga el calorón o cuando esté lloviendo a mares o cuando cuando nieva, cuando hace mucho frío, ¿verdad? Es porque no conocemos. Entonces, cada vez que haga ese calorón, acuérdense de todos los atributos que puso Dios, ¿verdad? Cada vez que esté lloviendo y acaben de tender la ropa, no se enojen. Todo lo que el Señor puso en la lluvia, en el agua, ¿verdad? Le podemos decir a nuestro Señor en la lluvia y por cada gotita de agua es un te amo para ti, mi Señor. ¿Se fijan qué bonito? Y vamos, ya no vamos a estar renegando, ¿verdad? Cada vez que pasen estas cosas, ¿verdad? Porque somos bien dados a quejarnos del clima, ¿cierto? Que si hace calor, que si hace frío, que si está lloviendo, que si no ha llovido en semanas. Así somos. Entonces ya estamos conociendo, ya vamos a ir cambiando nuestra forma de pensar y vamos viendo todo lo que el Señor puso en todas estas cosas, ¿verdad? Reconocer a Dios en cada cosa creada, ¿verdad? Y darle ese te amo, ¿verdad? ¿Verdad? En, en las flores, en el cielo, etcétera. Y por ejemplo, en una araña también podemos dar. Sabemos las arañas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen las arañas? Aparte de asustarnos, a veces hacen unas telarañas, o sea, súper perfectas, como tejen, ¿no? Si todos hemos visto las telarañas, cómo empiezan ellas a tejer.
em, eso, ¿verdad? Y ahí vemos el atributo de Dios, que es el orden y esa perfección, cómo lo hacen re bien estos animalitos, ¿verdad? Que a veces son muy feitos, ¿no? Y nos dan miedito o asco, ¿no? Eh, o por ejemplo, en la aleta de una ballena. ¿Qué puso Dios en esta aleta? ¿Qué puso Dios en estos mares donde están escondidos todas estas grandes criaturas, verdad? Les puso la alegría, la grandeza. Sabemos que las ballenas son unos animales nobles, ¿verdad? En la luna, todo lo creado habla de Dios, ¿verdad? En la mariposa, todo ese proceso que tienen las mariposas, ¿verdad? Si las contemplamos, viendo lo que Dios puso de él, que es todo hermoso, ¿verdad? Cómo va la orillita y luego hay unas mariposas preciosísimas, ¿verdad? Y hay muchas variedades de mariposas, ¿verdad? Si descubrimos el movimiento de Dios que hay en una mariposa, esa lección divina de ese movimiento de mariposa, veamos, ¿verdad? Como les digo, esa oruga, esos bichitos, esos gusanitos medios feitos, ¿verdad? La mariposa por sí sola, ¿verdad? Y con esfuerzo tiene que salir para agarrar fuerzas, ¿verdad? Todo lo que encierra estos animalitos, ¿verdad? Si alguien le ayuda a una mariposa a salir de su capullo, la mariposa no puede volar, tiene que hacerlo ella sola con sus propias fuerzas. Por eso le va a dar la fortaleza para poder volar. Y en nosotros es el mismo caso, ¿verdad? Estamos como en un capullito para ser transformados de esa voluntad humana que tenemos tan arraigada, esa voluntad divina, ¿verdad? Y tenemos que pasar nosotros por ese esfuerzo como las mariposas, ¿verdad? De nosotros mismos. Y otra cosa, muy distinto son las plagas, ¿eh? Como las cucarachas y todas las plagas que hay de las garrapatas, etcétera, porque las plagas son producto de la voluntad humana, ¿verdad? Las plagas son desórdenes de la naturaleza, ¿verdad? Causadas por el hombre, ¿verdad? Concienticémonos que estamos en contacto con la creación constantemente en todo el día, ¿verdad? En ese contacto directo de la creación, ¿verdad? Los que viven en el mar, pues ahí quizás cerca de su casa está la playa, entonces están en contacto, ¿no? Los que viven en las montañas o no falta vivir ni en el mar ni en las montañas, simplemente tenemos plantas a veces en la casa o en camino vemos árboles de diferentes tipos, ¿verdad? Quizás algo, árboles frutales o esos árboles tan bonitos, ¿cómo se llaman estos que son como moraditos, rositas? Acarandas creo que se llaman, no me acuerdo, que son hermosos, ¿no? Y todo, Dios puso algo en esto, ¿verdad? Y Dios nos está invitando a que salgamos de nuestros pensamientos humanos y nos conectemos con la creación. ¿Para qué? Para encontrar a todo un Dios que ha puesto un atributo divino y no nos distraigamos, no perdamos el tiempo con nuestros pensamientos humanos, ¿verdad? Si nosotros respiramos en un aire que no vemos y que está silencioso, tomemos ese silencio de Dios que está puesto en el aire, que no lo vemos y está en silencio, pero que nos da vida, ¿no? El oxígeno. Y en este aire fresco que tú sientes y no ves, Dios mismo te está diciendo que te ama y te abraza y démosle esa correspondencia de amor, ¿verdad? Y en todo lo que sucede, ¿verdad? En torno a la creación, ¿verdad? Ya sea lluvia, frío, calor, etcétera, ¿verdad? A decirle ese fiat, Señor, ese te amo, Señor, ¿verdad? ¿Qué está esperando Dios de su creación? Que la criatura se mueva para mover a Dios, que la criatura tome su movimiento divino y su atributo divino para mover a Dios. Nos está pidiendo a gritos incesantemente que la creación entre a su orden, porque sin la criatura, la creación misma no es nada. Dios creó a la creación para que sea sometida al hombre. Y la única manera en que la creación se pueda someter al hombre es tomando el movimiento de Dios para girar
y llevarle el te amo a Dios. Ya vimos lo que significa ese te amo a Dios en el video pasado, lo que Jesús le dice a Luisa, ¿verdad? Reconociéndole a Dios por todas las cosas creadas, ¿verdad? Que solamente Dios es en ellas, ¿verdad? Entonces, empecemos a hacer estos giros en la creación, ¿verdad? Empecemos a ver, empecemos a sentir a Dios en su creación, ¿verdad? Al principio será un poco difícil, pero después, poco a poco, nos vamos a ir habituando, nos vamos a ir acostumbrando. Así es que cada vez que agarres una zanahoria para cocinar, una papa, un chile, una berenjena, unas uvas, una manzana, piensa en qué atributo Dios le pudo haber puesto en los brócolis, en las verduras, ¿verdad? Cosas que son sanas, ¿verdad? Piensa que es parte de Dios y estás tocando a Dios porque Dios las creó y tiene ese poder, como les decía al principio, de multiplicarse en todo. Es bien bonito todo esto, mis hermosas, empezar a descubrir a Dios en nuestro entorno, en la creación, ¿verdad? Y pues ya estos es lo que serían los giros en la creación. La próxima vez vamos a ver los giros en la redención, que está muy interesante, porque vamos a ver a Jesús y todo lo que hizo por afuera y lo que hizo por adentro, en su interior, ¿verdad? Y lo que vamos a tomar, lo que Jesús le dice a Luisa, cómo le enseña qué tomar de esos actos que él dejó suspendidos, que ya lo vamos a ver qué es eso de actos suspendidos, lo vamos a ver la próxima vez, si Dios quiere, ¿verdad? ¿Qué dejó cuando lloraba? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Acaso tenía un apego? Cuando murió Lázaro, sabemos que ese versículo más chiquito de la Biblia dice, Jesús lloró, ¿no? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Lloró por el apego a su amigo Lázaro? ¿Verdad? Todo lo que hizo, todo lo que sanó, porque sanó a mudos, a ciegos, a paralíticos. ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba? ¿Por qué lo hizo? Vamos a irlo descubriendo para que nuestro vocabulario se vaya extendiendo y darle esa oración en modo divino a nuestro Señor, ¿verdad? Que Él está esperando ansiosamente que tomemos y hagamos nuestro todo eso para darle ese te amo, ¿verdad? Que Él espera ansioso tu te amo, ¿verdad? Que lo veas en su creación y en su redención, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Pues esto es todo en cuestión de cómo girar en la creación, hermosas.